Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a comenzar esta última jornada de este curso de formación complementaria que estamos llevando a cabo en este año, ¿no?, en nuestra propuesta pastoral, nuestro plan pastoral dedicado a profundizar un poco en la vocación al sacerdocio ministerial. Y como todos los años venimos realizando, ¿no?, desde el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar y la Delegación Episcopal de Medios de Comunicación Social, pues este curso de formación complementaria. Y este año pues lo hemos enmarcado, ¿no?, en el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Y es así un poco el marco, ¿no?, en el que hemos querido jugar, ¿no?, en este año. Hemos tenido pues 4 encuentros, 4 ponencias, ¿no? En febrero, ¿no?, comenzábamos el curso, si recordáis, con aquella ponencia de don Javier Jouvé, el sacerdocio común de los fieles, ¿no?, donde nos planteaba un poco el marco, y luego hemos ido pues aterrizando, ¿no?, en cada uno de esos aspectos, ¿no? En el mes de marzo, don Jaume Vives nos hablaba de la dimensión profética. En el mes de abril, don Rubén Carrasco nos hablaba de la dimensión santificante. Y en la tarde de hoy, para cerrar ya pues este curso, pues don San José Prisco nos hablará sobre la caridad, el gobierno y el servicio, ¿no? Y así cerramos un poco lo que es el sacerdocio común de los fieles. Pues nada, simplemente daros la bienvenida a los que estáis aquí en el Seminario Mayor de manera presencial y a todos los que nos estáis siguiendo pues a través del canal diocesano de televisión. Bien, pues buenas tardes a todos. Presentamos a nuestro ponente, don San José Prisco, es sacerdote de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos de la Diócesis de Valladolid, de donde es natural, y realizó sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca. Se licenció en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma y posteriormente se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca, y precisamente allí, en la Universidad Pontificia de Salamanca, es catedrático de Derecho Canónico y desde 2021 decano de la Facultad de Derecho Canónico, aunque ya ha desempeñado pues varios cargos también dentro de la universidad. A nivel internacional ha sido rector del Pontificio Colegio Español de Roma y profesor de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es autor de publicaciones muy interesantes como La dimensión humana de la formación sacerdotal o Derecho parroquial, Guía canónica y pastoral, que acercan el derecho canónico a la vida pastoral, y eso yo creo que tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y su última publicación es sobre sinodalidad, y precisamente pues don José está participando en el Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, nombrado por el Papa Francisco como experto, y creo que de eso también algo vamos a hablar hoy. Así que muchísimas gracias, don José, por estar aquí con nosotros y pues deseando escucharle. Pues buenas tardes, es un placer poder compartir este rato, esta reflexión en voz alta de un tema que es tan importante en el camino sinodal como es el tema del ejercicio de la autoridad. En realidad la ponencia se titula Caridad, Gobierno y Servicio, porque esas 3 palabras son las que podrían englobar todo lo que en un momento pues voy a intentar desarrollar con mayor especificidad. Y dentro del marco de una iglesia que está haciendo un camino muy importante de reflexión sobre sí misma para poner en práctica la eclesiología del Concilio Vaticano II, la eclesiología del pueblo de Dios, de la comunión, que se manifiesta en una forma de vivir sinodalmente, un modo de actuar, de presentarnos, de relacionarnos, en el que todos estamos llamados a cumplir juntos la única misión de la Iglesia, que es anunciar a Jesucristo. Cuando se habla de autoridad, gobierno y demás, a todos se nos va la cabeza enseguida a los pastores. Entonces yo digo, ¿quién es la autoridad en la Iglesia? Todo el mundo piensa en el Papa, piensa en los obispos, más cercanamente pensamos en los párrocos, por ejemplo, pero esto es verdad, pero no es toda la verdad. Vamos a intentar explicarlo porque en una iglesia como es la Iglesia Católica, la autoridad tampoco es un ejercicio de unos pocos. Y como los que estamos aquí o los que nos están viendo a través de la televisión puede que se encuentren en alguna de las situaciones que aquí vamos a describir, pues probablemente nos sirva a todos. Esto no es una conferencia para los curas, que también,
que también nos viene bien que nos hablen de esto. Bueno, lo primero es, quería empezar con una frase de San Agustín, que la tienen ahí, no la voy a leer, porque quizás sea el pensamiento que enfrenta más de cara lo que significa autoridad en la Iglesia de lo que estamos acostumbrados a identificar en la sociedad, que es el poder. El poder. Creemos que autoridad es poder, es imperio, es mandar, y eso en el Evangelio no es así. Y como la Iglesia es sacramento de la salvación y tiene que anunciar ese Evangelio, pues es evidente que tenemos que cambiar el chip de lo que estamos acostumbrados a entender por autoridad, como voy a explicar enseguida. Como a mí me gusta siempre decir, aunque mis libros son extraordinarios, lo digo de broma, pero lo digo de verdad, acaba de decir que mi último libro es el de la Sinodalidad. No es cierto, el último libro es ese otro que está ahí, el manual para párrocos. Es verdad que el que has citado era el anterior a este manual para párrocos, en el que hace ya más de 10 años hice un primer ingreso en toda la cuestión del derecho que afecta a las parroquias. Se llama derecho parroquial, efectivamente. Ahora quisimos hacer una actualización del libro que no es un mero recambio de 4 cosas. Es verdad que gran parte del contenido no ha cambiado, porque el Código de Derecho Canónico no ha cambiado tampoco, pero sí ha cambiado la forma en la que algunos de los mandatos del Código, algunas de las normas, han de ser actualizadas y presentadas en esta Iglesia constitutivamente sinodal. Y yo siempre digo, los libros son muy buenos, pero siempre tienen el marchamo del autor. Por tanto, tiene sus virtudes, también puede tener sus defectos. Lo mejor siempre es acudir a los textos fuente, a los originales. Y yo les recomiendo, hay unas lecturas, están todas en Internet. La primera es leer el Concilio, en concreto leer la Lumen Gentium, que es el documento que habla sobre la Iglesia, la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Y también les recomiendo muchísimo leer Apostolicam Actuositatem, que, como saben los laicos, es el documento que habla precisamente de su misión, su vocación en el mundo y en la Iglesia. Bien, esos 2 documentos del Concilio, cuando menos, son necesarios para entender lo que vamos a explicar esta tarde. El Concilio pasó hace muchos años. Yo he nacido cuando terminó el Concilio, más o menos. Pero eso no quiere, ya estoy yo mayorcito, ¿verdad? Pero eso no significa que no esté de plena actualidad, porque muchas de las cuestiones del Concilio apenas ahora estamos terminando de descubrir y de poner en práctica. Y creo que en eso el Papa Francisco tiene mucho que ver, porque ha intentado sacar el máximo jugo a la doctrina sobre la Iglesia del Concilio con este movimiento hacia la sinodalidad. Tenéis el famoso discurso del Papa Francisco con motivo de los 50 años de la creación del sínodo. Como sabéis, el sínodo se creó durante el concilio. Los obispos le pidieron al Papa crear una estructura que le ayudara y le aconsejara permanentemente. Y el Papa decidió, Pablo VI, durante las sesiones del concilio, crear el sínodo de obispos. El Papa Francisco, con motivo del 50 aniversario, hace un fantástico discurso donde se proyecta ya inicialmente todo este movimiento sinodal que estamos afortunadamente viviendo. Existen los documentos que sabéis de este sínodo sobre la sinodalidad, que probablemente hayáis trabajado más de uno de ellos, porque en las parroquias y a nivel de arciprestagos, diócesis, se han trabajado, que dieron lugar al documento previo para la asamblea de octubre pasado. Ahora ha habido una reflexión, unas conclusiones de esa asamblea, que las tenéis también ahí recogidas. Es la que se llama la relación de síntesis, que se está trabajando en estos momentos. La Conferencia Episcopal Española hace una semana o así mandó las conclusiones sacadas en España, y que concluirá todo este proceso de reflexión de la asamblea con la asamblea de octubre. Terminada esa asamblea, hay un tercer paso, que es implementar lo que la asamblea le proponga al Papa y éste acepte, lógicamente. Veremos en qué queda al final todo este movimiento. Yo creo que todo es para bien.
Y la última cuestión que me interesaba, tanto para los curas como para los laicos, es ese documento que pocos conocen y que debería de conocer todo el mundo, que es del año 2020 de la Congregación para el Clero, que se titula La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Muchas cuestiones que afectan al gobierno de la parroquia y a cómo hay que hacerlo en una iglesia donde el pueblo de Dios es el agente principal de la misión, están en el documento. También el documento intenta evitar confusiones, no llamar a lo que no es lo que no debe llamarse. Pero está muy bien. Muchos párrocos creo que no han tenido la fortuna de leer el documento. Lo que me temo es que algunos obispos tampoco lo hayan leído. Pero en principio es una lectura recomendable, obligatoria para los párrocos, para los obispos, y muy, muy recomendable para todos los que de alguna manera estamos implicados en la misión parroquial. Lo que estaba comentando, ni más ni menos, es que el fundamento del ejercicio de la autoridad en la Iglesia, como todas las demás realidades que afectan a la Iglesia misma, hay que poner su fundamento en el Concilio Vaticano II. Os he citado el documento Lumen Gentium y voy a explicar muy brevemente esos conceptos que ya os he citado. El Papa Francisco le gusta mucho hablar de que la Iglesia debe dejar de considerarse una estructura jerárquica piramidal vertical para darle la vuelta a la pirámide y entender en realidad qué significa ser jerarquía. La Iglesia es jerárquica por voluntad de Cristo, esto no se puede cambiar. Pero formar parte de la jerarquía y tener el servicio de la autoridad no es lo mismo que formar parte de la jerarquía creyéndose los dueños y los que tienen el poder. Son dos cosas distintas. Entonces dice el Papa, hay que darle la vuelta a la pirámide para que el que está arriba evangélicamente se ponga al servicio de los demás. ¿Dónde aparece toda esta revolución eclesiológica? Bueno, vamos a ver la Iglesia del primer milenio, las reflexiones de los santos padres, siempre hablan de la Iglesia, que es el pueblo santo de Dios, pueblo reunido de Dios. Lo que pasa es que la Iglesia tuvo un salto grande en el segundo milenio a partir de la Reforma Gregoriana, porque la estructura de la sociedad de entonces intentaba imponerse al poder de la Iglesia y había un choque de poderes entre el poder espiritual de la Iglesia y el poder terreno de los príncipes, de los reyes del momento. Y había que hacer algo para que la Iglesia tuviera la autonomía para anunciar el Evangelio. Y tuvo que crearse una estructura muy férrea, muy parecida a la de los estados, para defenderse de los príncipes, incluso poseyendo ejércitos y tierras. Bueno, esto es de la historia y no nos tiene que asustar. El Concilio Vaticano II viene a dar un cambio importante. Intenta recuperar las fuentes del primer milenio y recuperar ese concepto de la Iglesia del pueblo de Dios. A la Iglesia pueblo de Dios, como dice el canon 208 que tenéis citado ahí en la pantalla, se accede por el bautismo, lo que llama el canon la regeneración en Cristo. Es el concepto de la teología escolástica que recoge Trento sobre el bautismo como baño de regeneración. Bueno, el bautismo es el punto de partida de nuestra condición de miembros de la Iglesia. A partir de ese momento formamos parte del pueblo de Dios, todos en igualdad de dignidad. El bautismo nos iguala a todos, por eso es el sacramento más importante, sin él no hay cristiano. Lo demás todos son añadidos. El que nos da la fuente y el origen de lo que somos es el bautismo. Nos vincula a la Iglesia y nos hace a todos iguales. Por el bautismo, llamados todos en igualdad de condiciones a una única misión, que es anunciar a Jesucristo. Pero esa misión, como dice el canon, cada uno lo va a hacer de una manera distinta porque cada uno tenemos una vocación distinta, un estado de vida distinto, un carisma distinto, complementario de la vocación, del ministerio, del carisma de los otros. Igualdad de condición, sí. Diversidad, también.
complementariedad también. ¿Eso qué significa? Que no hay nadie más que nadie. Eso es lo que significa. Primer concepto con referencia a la autoridad. La autoridad no puede ser igual a sentirme o creerme más que nadie. No es una situación de privilegio, porque eso es contra la condición de fiel bautizado. También dice ahí que todos contribuimos a la edificación del cuerpo de Cristo. La complementariedad en la diversidad es lo que llamamos comunión. No existe comunión si no hay diversidad. La unión de lo igualito se llama uniformidad. Y en la Iglesia no debería haber uniformidad. Diferentes formas de vivir, diferentes formas de pensar, diferentes formas de espiritualidad, pero un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Claro, cuando uno va a las sesiones del sínodo y ve a tanta gente que hay allí de tantos sitios distintos, cómo vive cada uno la fe en su país, qué diferencias hay tan grandes entre uno que vive en Oceanía, una persona de Asia, pero incluso entre las mismas personas de Asia no son todas tampoco iguales. O sea, esta riqueza de la diversidad y de la complementariedad es lo que hace que la Iglesia sea una y católica. El lema de este sínodo lo tenéis ahí puesto en verde, que se deriva también de esta condición de la Iglesia, pueblo de Dios y comunión, que es lo de participación y misión. Si el bautismo nos incorpora a la Iglesia y nos hace corresponsables en la única misión, todos tenemos y debemos hacernos responsables. Porque no es una cuestión de la jerarquía, que tiene que tomar las iniciativas y nosotros seguimos. Es una cuestión de cada bautizado que desde su responsabilidad bautismal tiene que cooperar a la edificación del cuerpo de la Iglesia, siendo, como me gusta, ya lo he comentado varias veces, proactivo, no pasivo. No, a mí que me diga el cura, a ver, no, él es el que manda. ¿Qué es el que manda? ¿Qué es esto de mandar? Hay que ser proactivos, hay que tomar iniciativas, sentirse responsables de la misión. Por eso también es muy importante recordar que en la Iglesia la fe no se vive individualmente de forma aislada. La fe es un hecho personal, es una llamada de Dios al corazón del hombre, la mujer, que uno responde si quiere y si no quiere no responde. Pero no responde la persona con Dios y se acabó. Lo hace con otras personas porque de la Iglesia hemos recibido la fe, no nos la hemos inventado. Ella es nuestra madre, ella nos ha transmitido la fe y nosotros solo podemos vivir la fe en la Iglesia. Por eso los individualismos eclesiales están en contra de la Iglesia misma. Y hay individualismos de mucho tipo, Yo soy del movimiento tal, nosotros somos el prototipo de la verdadera Iglesia. Los demás no han alcanzado a convertirse. Bueno, yo casi no puedo decir si estoy convertido, vamos, yo sí lo puedo decir, no lo estoy, pero bueno, voy a juzgar lo que están haciendo los demás. Esos individualismos son contrarios a la Iglesia comunión, donde la diversidad no solo es un valor, es una obligación, porque si no, no hay Iglesia. Que no tengamos todos el mismo color es una riqueza, y que no pensemos todos las mismas soluciones a problemas parecidos es una riqueza, guardando la unidad en lo sustancial. Por eso hay otra de las cuestiones que es muy importante en esto del ejercicio del gobierno, es el trabajo en red. Ahora esto se lleva mucho, parece una cosa de las redes sociales, no, es un trabajo contando con los demás, contando con los demás. Un párroco no puede gobernar bien la parroquia si no está bien unido al presbiterio. Y todos a una colaborando con el obispo. Un cura no lo ordenan para él, lo ordenan para servir al pueblo de Dios. Pero es que no le ordenan a él y luego ordenan al otro
y al otro y cada uno sirve al pueblo de Dios como le parece. No, no, no. Es que en el mismo momento de la ordenación, en ese mismo momento, uno queda incorporado a un cuerpo que se llama el presbiterio, que es un colegio en el que estamos llamados a compartir, estamos llamados a colaborar, todos juntos con el obispo, que es el pastor, que en nombre de Cristo está gobernando la iglesia local. Por eso, cualquier individualismo que huye de trabajar con otros es contrario a toda la doctrina, pero también a toda la tradición, aunque lo hagamos con cierta facilidad. Porque el ser humano, aunque es un ser por naturaleza social y no podemos vivir aisladamente, todos tenemos un poquito de príncipes o principesas, princesas. Principesa es en italiano, ¿verdad? Valentín, sí, ya me quiero recordar. Que a veces no sé ni cómo son las palabras en España. Bien, con esto ¿qué quiero decir? Que si estamos hablando del gobierno en la Iglesia, de la autoridad en la Iglesia, hay una palabra que se utiliza mucho para definir estas cuestiones, que es la palabra liderazgo. Y yo digo, ¿el obispo tiene que ser un líder? Claro que sí. ¿Y el párroco tiene que ser un líder? Pues claro que sí. Pero no de esos que salen en los vídeos de YouTube explicándonos, llevándonos, manipulándonos. Eso no es un líder, eso es un listo. Un líder en sentido evangélico es otra cosa. La palabra autoridad, como me imagino que sabéis, procede del latín, auctoritas, y viene de un verbo. El verbo es el verbo augere, que significa hacer crecer. ¿Qué es la autoridad? Es el ejercicio que quien tiene eso que le han dado no para él, hace en favor de los demás para que crezcan. El líder evangélico es el que mira a los que tiene a su cuidado y hace lo posible para que crezcan, como personas y como creyentes. Es un servicio muy humilde, muy delicado, totalmente distinto a mandar. Mandar, poder, dominio, muchas veces se identifica con un liderazgo potente. Y evidentemente ese no es el liderazgo evangélico. ¿Cuál es el perfil propio del líder evangélico? Podrían hacerse muchísimos discursos acerca del tema. Yo he intentado resumirlo en esas pequeñas proposiciones que os he presentado ahí, que creo que resumen muy bien aquello del Evangelio donde Jesús se ciñe una toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, hago esto, a ver ahora quién tiene cara de hacer otra cosa. Pues nosotros, hombre, cada vez nosotros tenemos cara. Primero, el líder evangélico lo primero que tiene que cuidar es su condición de discípulo. O sea, aquí solo hay un Señor y todos somos discípulos. Así que si yo tengo que ejercer de alguna manera un liderazgo como párroco, como obispo o como líder de un movimiento o de un grupo, estoy encargado en la parroquia de llevar el grupo de catequesis o el grupo de liturgia, eso es un liderazgo y hay que ejercerlo de forma evangélica. Pero el que primero tengo que sentirme seguidor de Jesús y obediente a su palabra soy yo. Así que lo primero y necesario, entenderse uno discípulo. Y el discípulo solo se hace a los pies del Maestro a través de la oración, de la vida de los sacramentos, del compromiso con la comunidad, con la parroquia, con la comunidad en la que esté, con la Iglesia. Ese es un discípulo, que además sabe que las cosas no las hace para él mismo o para ella misma, sino que las hace porque cree que así colabora en la única misión de la Iglesia,
a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Discípulo misionero, que tantas veces lo dice el Papa Francisco, es la primera condición para ser líder. Si no soy consciente de que el único Señor es Él, entonces puedo sustituirlo fácilmente yo. Evidentemente, lo que hemos dicho antes, la autoridad es un servicio al crecimiento de los demás. No es el ejercicio del imperio, no es que se cumpla mi santa voluntad, es que se cumpla la voluntad de Dios. Esto vale también para el matrimonio, ¿eh? Tercero, si yo no considero que el otro es igual a mí, esta condición de hermano, dentro de la Iglesia acabamos de decir que lo que nos iguala a todos es el bautismo. Pero Papa Francisco nos subraya que el cristiano, discípulo misionero, no tiene que conformarse con considerar hermanos a los que de hecho lo son por el bautismo, sino que tiene que abrirse a la humanidad entera. Yo no puedo ver nunca en otro ser humano un enemigo. Si yo quiero ser un buen líder, tengo que considerar a todos hermanos. Incluso, y esto también es evangélico, aquellos que considerarían que yo soy su enemigo. Es otra condición necesaria para ejercer bien la autoridad. En una iglesia donde existen diversidad de vocaciones, de ministerios, de carismas, el líder tiene que valorarlos todos y tener muy introyectado en el corazón que si falta alguno, la cosa no está completa, a uno que falte, pudiéndolo tener. Por eso el líder en el sentido evangélico, tiene que atraer las almas de todos para que no falte ninguno. Porque considera que en eso está la riqueza de la Iglesia. Hay algunas condiciones que el líder tiene que tener que tienen mucho que ver con el acompañamiento de las personas. Hemos dicho que la autoridad es hacer crecer y para que una persona crezca es muy importante que se sienta acompañada muy cercanamente. Esas cualidades del líder que escucha, que dialoga, que intenta ponerse en el lugar de la otra persona para ayudarla a crecer. A veces una escucha con empatía no soluciona ningún problema, pero arregla muchas vidas. El verdadero líder, como lo que le interesa es que la persona que tiene delante crezca, se encuentre con Dios y alcance la salvación, tiene que dedicar tiempo a la escucha, al diálogo, mucho tiempo. Para cualquier líder, ¿eh? Repito, desde el obispo, el párroco o cualquiera de los laicos, religiosos o consagrados, que tienen alguna misión de conducir un grupo. Y, por supuesto, alguna vez dice, tú eres de derecho canónico, tú la ley para arriba, para abajo. Digo, sí, la ley es importante porque la ley nos presenta caminos de los que es mejor no salirse, porque la ley no viene a crear la realidad, sino a ordenarla. Y, por tanto, muchas veces pensamos que como la ley la ha dado la Iglesia, es la última palabra. La última palabra nunca es la ley. La última palabra siempre es la misericordia. Por tanto, la adaptabilidad de las cosas a las personas es súper importante. Y lo que a uno no se le va a dar porque no lo necesita, a otro habrá que dárselo. A veces el concepto de justicia que tenemos es totalmente equivocado, como lo es el de ley. Porque todavía fijamos mucho la mirada en la justicia humana, pero nosotros no podemos tener como referencia la justicia de las cortes, de los parlamentos o de los jueces humanos. Nosotros tenemos como referencia la justicia de Dios, que como busca que la persona crezca y se salve, siempre va a hacer lo posible porque alcance esa salvación. Los canonistas, desde tiempos inmemoriales, tenemos una máxima que dice que la justicia siempre endulzada
con la misericordia. La ley por la ley no sirve para nada. La Iglesia además tiene algunas instituciones muy importantes para recordarnos que esto es así. Por ejemplo, la dispensa. La dispensa es que a ti, porque tú no puedes, esta ley no la tienes que cumplir. ¿Y por qué los demás sí, yo no? O al revés. ¿Y por qué yo tengo que cumplirla y ese no? Bueno, porque no estáis en la misma situación. Se trata de que a cada uno le alcance la salvación en su circunstancia, y la Iglesia tiene establecido un sistema para aplicación equitativa de la justicia. Un buen líder tiene que tener el corazón lleno de misericordia y tener también muy claros los caminos que hay que seguir. Porque si uno no tiene muy claro cuál es lo que la Iglesia pide, puede estar conduciendo a la gente mal. Pero si por otra parte se basa en la rigidez de lo que está establecido y no hay ninguna flexibilidad, al final también se hace daño a muchas personas. Entonces, Papa Francisco proclamó un año de la misericordia, un júbilo de misericordia, misioneros de la misericordia, porque es el mensaje central de nuestra fe. Dios nos ama y quiere lo mejor y hará lo posible por nosotros. Bueno, ha hecho ya lo imposible, ¿no? Porque por eso es Dios. Al final no se trata de desdibujar las verdades, lo que es la justicia, no. Se trata de hacer, el líder tiene que hacer que la justicia no quede oscurecida y que la verdad también brille. No por adaptarme a los tiempos, a las circunstancias, a la opinión pública, al final voy a renegar de lo que es verdad y que se me presenta como tal por acomodarme y que la gente no se sienta mal. No. Hay verdades que hay que mantener porque forman parte de lo que somos. Y si renunciamos a ellas, dejamos de ser. Por eso, verdad y justicia con misericordia. Y un último aspecto, también muy importante, el aspecto de esta palabra que está tan de moda ahora entre los políticos, la resiliencia, que la podríamos definir como la capacidad humana para afrontar las dificultades con buen tono vital y poder salir de ellas, aunque no se superen, sin demasiado derrumbe personal. Siempre todo deja una huella. A veces hay dificultades que son muy importantes y se repiten muchas veces y uno le va minando. Le va minando. La resiliencia es aprender de las cosas que voy superando para hacerme, además de más inteligente por la experiencia, más firme por el ejercicio de la fortaleza, que son virtudes cristianas muy importantes. La resiliencia también es un don que hay que pedir al Espíritu Santo. Ya digo, el don de la sabiduría, el don de la fortaleza, todo esto es lo que conlleva una resiliencia en sentido cristiano. No es un soportar y hundirme, no es un luchar a viento y marea. A veces hay cosas que están y no vamos a poder solucionarlas, pero nos tienen que enseñar cómo debemos caminar a veces al lado de los problemas. Un líder también tiene que ser así, un líder evangélico. Y ya digo que son virtudes que hay que pedir de lo alto, que humanamente uno tiene la capacidad que tiene, pero hay un extra, lo sabemos por la fe, que lo podemos conseguir con la ayuda de Dios. Por tanto, ¿cuál sería ese modo de ejercer la caridad como servicio, la autoridad como servicio? Desde el punto de vista de la política, hace unos años se puso muy de moda esa palabra que tenéis ahí, que en algunos aspectos hasta nos sirve para explicar lo que estamos explicando. La governance, que es algo más del buen gobierno, algo más que el buen gobierno. Lo traducimos en español por la gobernanza, que es una palabra no fea, sino horrorosa. Pero ¿en qué consiste este saber ejercer bien la autoridad?
ahí se me han ocurrido una serie de características, algunas de ellas, muchas de ellas, están tomadas de documentos, atención, de documentos dados por la Unión Europea o por Naciones Unidas para orientar a los gobernantes para que gobiernen bien. Os he dicho que nosotros no nos podemos conformar con esto, por eso antes he hablado de otras cosas. Pero este instrumento de la gobernanza, que digo, está ya muy estudiado a nivel de las ciencias políticas, que vosotros entrad en Google y ponéis gobernanza y ya veréis cómo salen muchos documentos bastante bien elaborados en muchas lenguas sobre el tema. Y hay cosas que evidentemente no sirven mucho, por eso yo las traigo a cuento. Pero sí, les decía antes, recuerden que estamos hablando de un liderazgo, de una autoridad que nace de la misión dada por Cristo y por tanto es evangélica. La mayor parte de ellas tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, Iglesia como pueblo de Dios, Iglesia comunión, que tiene que caminar sinodalmente. Primera condición de la autoridad, la participación. De esto, ¿qué voy a decir? Si estamos hablando desde el principio que la Iglesia como pueblo de Dios significa que todos tenemos que hacernos responsables y no pasivos, sino activos, participación. Segundo, el principio de legalidad. Acabo de hablar de la importancia de la norma, también de su aplicación equitativa y con misericordia. Pero el principio de la legalidad, que se aplica o se debería aplicar en los estados, sirve también para el gobierno de cualquier autoridad en la Iglesia. Yo soy la autoridad, pero no estoy por encima de la ley. Yo soy el párroco, pero no soy el legislador de la parroquia. Yo soy el dirigente de este grupo, pero no soy el legislador que les va a dar normas. Esto es muy delicado, porque a veces, precisamente por no seguir este principio, la gente hace un ejercicio dictatorial del poder. Yo soy el Estado, decía Luis XIV o XVI, ¿quién era? El francés. L'état c'est moi, decía, y yo soy la ley. Y lo que diga yo, lo que diga yo, va a misa. Esta forma de proceder no respeta el principio de legalidad. El principio de legalidad es que hay un ordenamiento que lo da la Iglesia y yo soy servidor de la Iglesia. Y da igual que sea cura, que laico, que obispo. Yo tengo que servir a la Iglesia en lo que la Iglesia ha considerado que es su ley. Y punto. Aplicándola con esos principios que hemos dicho, pero yo soy el primero si soy párroco. ¿Qué pasa? Que cuando no se cumple el principio de legalidad se crean, primero, muy probablemente se conculcarán los derechos de personas. Muy probablemente, por decir que seguramente. Ahora os voy a poner un caso. Se hará daño a personas concretas. Y en segundo lugar, en el caso de los pastores, se creará una división en el cuerpo presbiteral. Os voy a poner un caso y lo vais a entender de perlas, creo. Si no me entendéis, me preguntáis, Yo soy párroco. Y la normativa que ha dado el obispo de Toledo, que no la sé, lo voy a decir con libertad porque no lo sé, que ha dado el obispo de la diócesis para acceder a la confirmación, es que tiene que ser no menor de 14 años, estoy inventándome la norma, que no lo sé cómo es aquí, y que tiene que tener al menos 2 años completos de preparación catequética. Muy bien, la norma está dada. Cualquiera que esté en la diócesis está llamado por el principio de legalidad a seguir esa norma. Si yo soy el párroco de una parroquia y digo, aquí las confirmaciones se van a resolver no en 2 años de catequesis, aquí vamos a hacer 3 fines de semana de convivencia de la mañana del sábado.
Primero, me estoy apartando de la comunión del resto de la diócesis. Estoy obrando particularmente, me estoy apartando de la comunión con los presbíteros párrocos. Segundo, estoy quitándole al fiel el derecho que tiene a recibir una adecuada catequesis. Y le estoy dando una especie de mejillones al vapor, que es una excusa para yo parecer mejor. La gente luego va buscando quién da la cosa más barata. Esto ya lo saben los curas, ya tenemos mucha experiencia de esto. Yo cuando voy a un súper ya sé dónde está más barato una cosa y otra, y no voy a ser tan tonto de ir al súper a comprar aquí, como el aceite de oliva aquí está el doble que en el otro lado, voy y la compro. Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Pues en la iglesia pasa lo mismo. Muchas personas piensan que la iglesia es una prestadora de servicios. Nada que ver, la parroquia es una prestadora de servicios. ¿Cómo es una prestadora de servicios? Yo voy a quien me lo da más barato. Esto, como les decía, provoca, bueno, el no respetar el principio de legalidad tiene consecuencias fatales para la vida de la diócesis o de cualquier grupo, de cualquier grupo, porque dentro del grupo yo no puedo decir a ti sí, a ti no, una cosa arbitraria, inventarme yo cosas, crearme leyes, esto no lo puedo hacer. Soy servidor de la Iglesia, ella es la que ordena en el sentido de las leyes, y yo soy un servidor de esa Iglesia, por tanto soy el primero que las tengo que conocer, y si soy párroco, por ejemplo, las tengo que conocer bien y tengo que aplicarlas. Y en el área en la que me mueva, da igual, puedo ser también laico cooperando, codo a codo con el párroco en cualquier tarea de la parroquia, también tengo que saber cuál es mi misión, en qué perfil me muevo, cuáles son las normas que atañen a aquello que estoy haciendo. Transparencia. El ejercicio de la transparencia lo ha pedido el sínodo en la primera asamblea de octubre, ha pedido mucho esto, a todos los niveles. La Iglesia tiene que ser transparente. Los fieles tienen derecho a saber qué se está haciendo pastoralmente, con su dinero. Esto la Iglesia somos todos. La transparencia es un principio claro del buen gobierno, que no consiste solo en presentar unas cuentas al año y decir, bueno, pues este año hemos recibido tanto, hemos gastado. Eso ya es mucho, que hay gente que no lo hace. Pero tienes que tener un consejo de pastoral con el que te asesoras, al que le das cuenta y le dices por qué se ha hecho esto, por qué no, las decisiones cómo se han tomado entre todos. O sea, la transparencia es muy importante. En realidad, y yo creo que primero no tenemos nada que ocultar. Y en segundo lugar, creo que la trayectoria del 90% de los curas es tan transparente que no hay ningún problema en que eso se haga evidente, hagámoslo, porque es un principio del buen gobierno. Estoy seguro, digo, al 90 y pico, 9, no sé cuánto de los curas no les hace ningún problema. No lo hacen porque a lo mejor no han caído en la cuenta. La transparencia, no solo en las cuentas, en los proyectos, en los programas, es muy importante. La responsabilización de todos, que va con lo de la participación, la flexibilidad a la hora de aplicar unas cosas u otras, lo hemos hablado antes también. Hay que buscar, esto no es el bien mayor, pero hay que intentar ser eficaces. Es decir, si una cosa la evaluamos y no funcionó, no la sigamos haciendo. Porque no por repetir muchas veces la misma cosa mal hecha, acaba funcionando. No suele ocurrir así. Por tanto, si hay una programación y una evaluación y hay algo que vemos que sinceramente no va, pues habrá que buscar una solución. Habrá que ser eficaces. La eficacia no es el fin, pero es un síntoma también de que las cosas nos las estamos tomando en serio y que no hacemos las cosas por rutina. Se ha hecho siempre así, vamos a continuar como estaba. No, el buen líder tiene que decir, mira, esto no funciona, lo estamos viendo, no funciona. Vamos a buscar entre todos una alternativa. Es verdad que muchas veces lo más cómodo es decir, pues vamos a seguir así, pero claro, al final a lo mejor se queda el líder él solo. Es el líder de la nada, porque como no hizo nada, pues se quedó con la nada. No estamos en una época para permitirnos el lujo de no evaluar lo que hacemos y de no ser
en la medida de lo posible y con ayuda del Espíritu, todo lo eficaces que deberíamos de ser. La sensibilidad, ya hemos hablado antes, eso del acompañamiento, de ser la persona que es como la presencia de Dios para el hermano, que empatiza, que es sensible a las situaciones. No podemos pasar fríos y automáticos delante de realidades que son muy fuertes, como si no pasara nada. La inclusión de todos, en esto el Papa ha hecho muchísima. Estamos comentando antes que, según Fratelli Tutti, dice el Papa, la humanidad tiene que tender a buscar entre todos una relación de hermandad. Y la Iglesia tiene la primera obligación porque es la que lo profesa con mayor fuerza. Y por tanto, si lo profesamos, que somos hermanos en Dios único para todos, esto somos los primeros que tenemos que esforzarnos en hacerlo. Hay que incluir a todos. No quiere decir que aceptemos todas las situaciones, pero sí aceptaremos siempre a todas las personas. Hay gente que algunas decisiones del Papa no las ha entendido, porque no ha comprendido la diferencia entre persona y situación de la persona. La persona siempre tiene que ser incluida porque siempre es hermano. Que su actitud, que su forma de comportarse es cuestionable, pues habrá que conducirle hacia que encuentre la verdad, es nuestra misión, que crezca en humanidad y que crezca en discipulado. Pero eso no solo es trabajo nuestro, también es el Espíritu el que actúa. Nosotros ponemos los primeros palitos y luego el Señor, Él va trabajando. Hay que incluir a todos, nadie está exento de ser llamado a ser hijo de Dios y a salvarse, nadie. Y si no, la Iglesia no tendría ninguna función. Repito, la dignidad de cualquier ser humano la da su condición de hijo de Dios. Que se comporte mejor o peor no le quita la dignidad humana. Habéis leído el documento último, tan bonito, de Doctrina de la Fe, firmado por el Papa, sobre Dignitas Infinita. Pues ahí está dicho todo lo que tendría yo que decir sobre inclusión, porque se fundamenta en esto. Lo que para el mundo puede ser algo sin dignidad, para la Iglesia no lo es. Y evidentemente tenemos que dar muestra de esto. No porque traguemos con todas las formas de comportarse de todo el mundo, repito, hay que separar a la persona, que hay que conducirla hacia la salvación sí o sí, porque es hijo de Dios, de la situación en la que vive o de los errores que pueda estar o haya cometido. El principio de subsidiariedad, que es el principio de que lo que puede hacer el que está encargado de los catequistas no lo tenga que hacer el párroco, lo que puede hacer el párroco no lo haga el obispo. Este es un principio claro de delegar en la base lo que puede hacer la base para que de la cercanía a la realidad los resultados sean mejores. Este es un principio que se aplica hasta en las administraciones públicas. En realidad, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? ¿La ley no sé qué de no sé cuántos o que salga yo al pueblo y las calles estén asfaltadas y las farolas funcionen? Pues claro, no va a estar el presidente del gobierno cargándose de las farolas del pueblo de mi madre. Pasó ahí un alcalde. Es decir, las responsabilidades están repartidas de tal manera que lo que puede alcanzar el que está en la realidad dentro, pues no lo tenga que hacer el superior. Ese es el principio, que es un principio claro, porque la autoridad no es el ejercicio unívoco del poder. Como yo soy el párroco, aquí nadie más, y no delego nada. Yo tengo que estar metido en todo, dirigirlo todo, decidirlo todo. Bueno, eso no es principalmente un buen gobierno, ni siquiera humanamente, pero tampoco desde el punto de vista evangélico, porque significa una desconfianza radical en las posibilidades de los demás. Evidentemente, una autoridad desde estos principios conlleva también una formación. Ejercer esto con un perfil, digamos, de idoneidad más o menos adecuado, a veces necesita una formación. Creo que en el seminario, yo lo digo por mí, en el seminario nos hablan de muchas cosas, mucha teología y tal, pero de estos temas a mí personalmente nunca me hablaron.
Nunca me hablaron como algo estructurado, que haya que pensarlo bien, pero estoy muy seguro que la grandísima mayoría de nuestros laicos tampoco les han reunido en la parroquia donde estén para hablarles de este tema, porque a veces criticamos el ejercicio de autoridad de unos, pero si nosotros estuviéramos ahí o cuando estamos, hacemos exactamente lo mismo, porque tenemos la escasa formación que tienen también los que lo han hecho así antes que nosotros. Es un tema de evangelización también importante, este de la autoridad, caridad, servicio, etc. Por último, la sostenibilidad es un principio del buen gobierno y este es muy sencillo. Yo tengo que dejar todo tan bien hecho que el que venga pueda seguir haciendo. Pero tan bien hecho que no es mío. Porque el problema de una autoridad mal ejercida es que yo lo hago tan mío que es irrepetible. Entonces yo me voy, como lo he hecho yo todo y yo solo, me voy yo y aquello se hunde. O al revés, estaba muy bien hecho, estaba todo muy asentado y viene un párroco nuevo que se cree que es Adán y dice, de antes de mí no hubo nada, barre todo lo que estaba y empezamos de cero. Eso es insostenible. No estamos en condiciones de desperdiciar ni el más pequeño esfuerzo realizado. Si yo ejerzo bien esta función de gobierno, habrá gente que tenga sus responsabilidades, habrá subsidiariedad, habrá gente que realmente conozca lo que tiene que hacer, lo aplique con flexibilidad, se marcha el párroco, viene otro y ahí está. El trauma que tienen que sufrir las comunidades cada vez que cambian párrocos de estos ipsistas es terrible. Porque la gente allí se queda, los pobres allí están, el párroco cambia, pero la gente es la que sigue y ellos son los que, son los que tienen realmente que hacerse cargo del gobierno permanente, porque el pastor cambia, el pueblo sigue. Desde esta perspectiva se entiende todo lo que se ha ido diciendo sobre el camino sinodal. Todos estamos obligados a participar porque somos bautizados. Los pastores deben consultar a todo el mundo, de las maneras que sean. Todos estamos llamados a decir algo porque todos somos miembros de la Iglesia, vivimos la fe de una manera y nuestro testimonio puede ser muy valioso para enriquecer a otros. Pero es verdad que después de escuchar a todo el mundo hay que ir haciendo algo. Ese hacer algo se llama tomar decisiones. Para tomar decisiones hay que discernir qué conviene más y qué conviene menos. Para eso la Iglesia tiene asignados ya unos elementos canónicos que se llaman los consejos. Consejo de pastoral, el sínodo diocesano, el consejo de presbiterio, el consejo de asuntos económicos. ¿Para qué están? Para que un grupo de personas que tienen un poquito más de experiencia y de conocimiento que el resto, iluminados por la fe, puedan discernir lo que más conviene y ayudar al pastor a tomar las mejores decisiones. No es tan importante el hecho de que el pastor al final decida una cosa, sino el camino, cómo lo ha hecho. Es eso del decision making, hacer la decisión con todos, consultando a todos, discerniendo con algunos, y al final el pastor tiene que decir, se va por aquí o por allá, pero después del proceso. Ese es el camino sinodal, y por supuesto termino con estas palabras, que estas sí las voy a leer del Papa Benedicto XVI. Una autoridad que tenga como único objetivo servir al verdadero bien de las personas y ser transparencia del único sumo bien que es Dios, no solo no es extraña a los hombres, sino al contrario, es una ayuda preciosa en el camino hacia la plena realización en Cristo, hacia la salvación. Gracias.